lugar del otro. Y es capaz de también visualizar que dentro de un proceso histórico hay también emociones. Principalmente, qué sienten las personas cuando realizan tal acción. Y podemos volver al caso una vez Miguel Fuente hablaba de eso, lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Las sensaciones que provocaba la Guerra Fría en la gente, inseguridad, miedo. eh, ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Como que me llega aquí el pitazo de que iba a decir algo. Entonces, el ejercicio de hablar de lo que uno siente y le pasa es muy empático porque es ponerse en el lugar del otro y, y entender las, eh, los procesos históricos, culturales que nos ocurren a nosotros como personas y a la sociedad en la que vivimos, pero desde una multidimensionalidad. ¿Qué significa algo que es multidimensional? ¿Quién me puede dar una definición de algo multidimensional? ¿Qué es multidimensional? Aplicado a lo que estamos estudiando. Vamos, vamos, vamos. ¿A qué le suena multidimensión? Algo de otra perspectiva. ¿Ya? ¿Eh? Perspectivas, excelente. Que concierne varios aspectos de un asunto. Bien, que concierne a varios aspectos del asunto, excelente. A mí no ¿Algo me dio el más? cerebelo, así que busqué más o menos como la definición. ¿La puedo leer? Ah, ya, por supuesto. Ya, en sí multidimensional quiere decir que tiene varias dimensiones, pero ¿qué significa dimensiones? Dimensiones se puede referir a una magnitud, se puede referir al tamaño o extensión de una Claro, cosa, la importancia o relevancia de algo o aspectos y facetas de este. Yo creo que el aspecto y facetas de este se refiere sobre todo a esto, porque está considerando aspectos y facetas. perfecto. Sí, bien. ¿Qué es lo que es una dimensión? Esa palabra que es muy extraña. Que nosotros la conocemos por la ciencia ficción, Strangers y qué sé yo, Doctor Stranger y así por poner ejemplo. ¿Y qué sería una dimensión? Un lugar alterno ¿Ya? en el cual, ¿cómo decirlo? Que podría ser igual o similar a lo que estamos viviendo, pero en otros aspectos, Ya. por así decir. Bien. Muy bien. Voy a explicarlo cómo lo está entendiendo el Víctor. Y que les va a permitir también ir completando sus cuadros. Les agregué el link para que cada uno siga trabajando su texto en esta, porque hoy día sí o sí tenemos que terminar el cuadro que están realizando eh, y para mañana ya comenzar con otro trabajo. Lo estoy acomodando aquí porque está medio desordenado. Otro trabajo que tiene que ver con la documentación de lo que están investigando. ¿Y por qué les digo esto de la multidimensión? Porque los procesos históricos, em, voy a abrir un Word y se lo voy a contar desde un Word mejor, para que sea más sencillito de contar. Deben un minuto. Saltar una tablita. Acá, 4.
Ahí. Ya. Pues mira. Bien, les voy a compartir un pequeño ejercicio que vamos a hacer hoy día para que podamos entender lo relacionado con los procesos históricos. Bien. Bueno, han estado trabajando desde la semana pasada en adelante con el trabajo sobre la cultura. Dentro de ese trabajo cultural, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos hecho, ese trabajo cultural implica la investigación de un pequeño cuadro, al principio un pequeño cuadro, porque después la cosa se va poniendo un poco más peluda, de un pequeño cuadro con algún hecho histórico que ustedes consideran que es desde un punto de vista cultural. Lo primero que nosotros tenemos que cuestionarnos, porque yo he estado revisando sus cuadros, es si es que el cuadro, si es que el hecho histórico que nosotros estamos estudiando representa un cambio cultural o da inicio a un cambio cultural. Por ejemplo, el Pablo Bravo habla sobre el caso Penta. Entonces, ¿de qué forma ese caso Penta, yo lo conozco muy bien porque fue uno de los primeros casos de corrupción en estos últimos 10 años, ¿por qué el caso Penta representa un cambio cultural? Bien, también el Ariel ahí que todavía no tiene nada, Maximiliano de Venezuela tampoco, el acontecimiento histórico de Felipe Muñoz, el fin de la URSS. ¿Por qué es cultural el fin de la URSS? El Emilio habla sobre el estallido social, cambio cultural. No, pero está larguito, está súper bien. Después viene la constancia, el anarquismo. ¿Qué es lo que es el anarquismo? El plebiscito del 88, la identidad de género, perfecto. Identidad de género, ¿lo hiciste 2 veces? Ah, no. El canal de Suez, también hay que preguntarse si es que ese hecho en particular que está investigando el Mauricio Gutiérrez tiene que ver con el aspecto cultural que le estoy pidiendo. Movimiento rock a nivel mundial, sí. La mayoría está en la línea de lo que el grunge, perfecto, el grunge. Hoy, ayer se cumplieron 19 años de la muerte del vocalista de Alice in Chains. Y de También Kurt Cobain. De Kurt Cobain también. Bien, excelente. Entonces, entonces, cuando nosotros estudiamos un hecho histórico, un hecho cultural, el primer concepto que nosotros tenemos que entender es que es multicausal o multidimensional. El prefijo multi significa muchos. ¿A qué me refiero con esto? Y lo voy a explicar a través del PPT, o sea, perdón, a través del Word que estoy viendo. ¿Lo ven, chiquillas? Sí. Sí, ya. Excelente. Excelente, excelente. Lo voy a agregar. Con lo que pongo negro. Y vamos a hacerlo más bordote. Calmen, calmen. Dejé la web no. Ya lo voy a dejar así, no. Ya. Yo lo que quería engrosar los bordes. Ahí sí. Perfecto. Y un poquito más grueso para que se vea aquí un cuadro. Ya. Bien. Si nosotros pensamos en este concepto de lo multidimensional, la multidimensionalidad de algo, tenemos que centrarnos en que un proceso histórico, un hecho histórico que ustedes están estudiando, tiene distintas dimensiones para ser observado. ¿A qué me refiero con esto? Es que, díganme un hecho histórico, cualquiera. Guerra Fría. Ya. ¿Quién lo dijo? Benjamín Flores. Benjamín. Ya pensemos en la Guerra Fría. Vamos a agrandar esta cuestión para que se vea. Ya, la Guerra Fría. Lo agrandé porque necesito que se vea
Grandote. Ya. Si nosotros vemos la Guerra Fría, si lo analizamos desde la multidimensionalidad, podemos decir de que, en primer término, lo podemos analizar desde el punto de vista político, ¿cierto? Político. Político. Tienen un aspecto relacionado con la Guerra Fría, un aspecto político. Cualquier aspecto político que se le ocurra. Ideología. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre política e ideología? Vamos a hacer un poquito de teoría de esto. Para Que que la vayamos haciendo la diferencia. Dale. forma de pensar. Ya. Siguen, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre política e ideología? Bien, Pablo. ¿Toda ideología es política o toda política es ideología? Porque son cosas distintas. Se relacionan entre sí, pero son distintos. Necesito que hagamos esa diferencia. ¿Qué es una ideología? Partiendo de la base. ¿Qué significa ideología? Vamos. Después estas cuestiones van a ser súper sencillas de entender, de explicar también. ¿La religión es una ideología? Joaquín Cantero, Ángela, Matías Leiva, cualquiera de los tres que me respondan. ¿Qué pasó, profe? ¿La religión es una ideología? Sí, ¿Por qué? porque muchas culturas tienen diferentes religiones y formas de Bien, pensar. Entonces, es una ideología. muy bien. Si nosotros pudiésemos, bien Pablo, si tuviésemos que reducir el concepto de ideología a a un- a una definición simple, ¿qué es lo más esencial de una ideología? Estudiar ideas. Ideas, muy bien. ¿Algo más? Pero no son solamente ideas. ¿Puedo leer el de la RAE? Profe, es que a mí me gusta de Bueno, repente revisar la RAE porque yo siento que uno tiene diferentes miradas de una misma palabra. Por eso me gusta revisar en la por RAE. supuesto. La RAE, sí. Bueno, Mm, ya. dale. La ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona colectiva o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etcétera. Muy bien. Luego lo político es perteneciente o relativo a esa misma doctrina, es decir, la política. Claro, ya. Entonces, cuando las palabras en un análisis histórico son fundamentales, porque no es lo mismo decir la dimensión ideológica a decir la dimensión política. Porque ¿qué es lo que es la política? Otra persona que me responda. ¿Qué es la política? Pues lo que se le ocurra, no crean que tienen que estar elaborando una respuesta tan así como cabezona, tan intelectual, lo que se les ocurra. Para ustedes, ¿qué es lo que es algo político? Algo que sea del gobierno, puede ser. Ya, muy bien. Sí, los gobiernos en políticas son una subdimensión de la política. Excelente. O un aspecto de la política. ¿Qué más para ustedes político? Hablar, Excelente. El habla, la comunicación es un acto político. Excelente, Benjamín. el debate, ¿El debate? o está Hacer relacionado eso una, con lo que dije. Sí. establecer Muy perdón, un punto de vista a nivel general para poder bien. convencerla a la ciudadanía, a cualquier persona. Claro. Muy bien.
Volvamos a nuestro cuadro. ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor, necesito que vayamos soltando los conceptos para poder ir aumentando nuestro nivel de dificultad en torno a las conversaciones. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esa conceptualización básica, es muy difícil que logremos avanzar. ¿Ya? Así que lo primero que se les ocurra también lo pueden ir diciendo, para que no sean solamente unos poquitos los que conversan sobre este tema. Bien, ¿Cuál era la cuando pregunta? hablamos, la pregunta es algo relacionado con político. ¿Qué significa político? Expresar ideas. Ideas. Muy bien. Digamos. Bueno, hay una diferencia entre político e ideología, como lo dije al principio. La ideología tiene que ver con ideas. La religión es una ideología porque es un conjunto de ideas organizadas. Hay ideologías políticas, como el fascismo, que es el más conocido, el comunismo, la doctrina social cristiana, ahora está la doctrina política el nacionalismo es una doctrina política ideológica, están los socialdemócratas, que ahora en la actualidad las personas de derecha tienen es como que se asume de que ya no son tan de derecha, sino que son más socialdemócratas. Pero cuando hablamos de la dimensión política de algo, para hacer la diferencia, tiene que ver con el poder, el uso del poder. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que es el poder? Puede ser una ventaja. Ya, una ventaja. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es el poder? Algo, Estar. Por Habla favor, nomás, Miguel. den. no será eso nomás, Benja, algo que no poseen todos. Hable el que quiera hablar. Estar por encima de algo o alguien. Ya, estar por encima de algo de alguien. ¿Eso? ¿Bien? ¿Algún otro concepto relacionado con el poder? Ya pues, ya pues, ya pues. Necesito que hablen, porque si no, no nos va a funcionar esto. ¿Qué es el poder? Gobernar y tener como cierto, ay, ¿cómo decirlo? Autoridad frente a otras personas o cosas. Ya, muy bien. Excelente. Está con, ya dijimos, hablaron de autoridad, de poder, hablaron de gobierno. Ya. Entonces, cuando hablamos de la multidimensionalidad, o volvamos a la Guerra Fría, si hablamos de... Tengo tanta cuestión abierta. Si hablamos del poder, o sea, de lo político, siempre es el poder. ¿Ya? Otra dimensión es que podemos ver un hecho histórico, es la dimensión social. ¿A qué se refiere con la dimensión social? El tratado que tienen como múltiples personas en un conjunto, ¿Mm? prácticamente en un espacio. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra más simple que podemos usar para social? Si estamos hablando de la Guerra Fría, ese es el ejemplo. Ahí sí. Cuando nosotros hablamos de la dimensión social de un hecho histórico o de un proceso histórico, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué nos centramos? Una contraposición, una separación. ¿Mm? Algo más sencillo, por favor. Ángela, Joaquín.
Mauricio, Felipe, Oscar Barra, cuando hablamos de social? Con lo que dijo de social, se me hace similitud a las personas. Personas, grupo de personas. Es más sencillo lo que quizás se están complicando un poco en el tema de los conceptos. Cuando hablamos de social, hablamos de sociedad. Vamos a otro concepto, cultural. Cuando hablamos de cultural, dimensión cultural de la Guerra Fría, ¿a qué estamos haciendo referencia? Las cosas que hacía la gente de ¿Ya? manera física, puede ser. ¿Perfecto? Cosas que se hacía la gente de manera física. ¿Quién más podría profundizar en eso que dijo el Benjamín? O Pablo fue. Benjamín. ¿A qué se refiere con cultura? Benjamín. Benjamín. Les voy a dar pistas. Y después ustedes van a tener que hacer la segunda parte porque esto no termina. Cultura es producción intelectual. Producción. Ya dijimos de que la cultura puede ser tangible e intangible. ¿Qué significa cuando la cultura es tangible? ¿Qué es cultura intangible? ¿Cultura tangible? Profe, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que tangible es Dale. algo que se puede tocar, Excelente. Y por lo tanto intangible. que no se puede tocar. Perfecto. Muy bien. Todavía no terminamos. Tenemos el aspecto político, el social, el cultural. ¿Cuál nos falta? ¿Económico? Muy bien. ¿A qué se refiere cuando hablamos de lo económico? Dinero. ¿Eh? No solamente dinero. Busquemos un concepto más general todavía. Economía, administración. Mm, mm. Debería ponerlo que cuando le hago clases a los más chiquititos les pongo botones, aplausos y cuestiones. Debería hacerlo. Sí. Lo voy a buscar por mientras. Economía. ¿Cuál es lo más elemental? Definir el concepto. ¿Qué significa economía? Mercado. ¿Cómo? Mercado, muy bien, Joaquín. Tiene que ver con el mercado, pero en los Australopithecus no tenían mercado, pero igual en el Neolítico no había un mercado, pero igual había economía. Comercio. Comercio, la dimensión, la economía tiene una dimensión comercial, excelente. Negocios. Negocios, ¿ya? Competencia. ¿Algo más general todavía? Competencia, bueno, la competencia sí, pero no. Oye, el profe complicado, Profe, ¿sabe que hay una palabra que dice ¿ya? económico? Eso es cuando algo es barato. ¿Puede ser? Claro. Uno lo relaciona con económico, sí. Van a decir, hoy alguien se le ocurrió, apuesto que a alguien se le ocurrió esta palabra. Recursos. Ahí está. Cuando hablamos de economía, hablamos de recursos, queridos estudiantes. No necesariamente de dinero ni de nada, porque si nosotros estudiamos la historia económica del Paleolítico, tenemos que estas personas utilizaban el trueque. Si estudiamos la historia de la Edad Media, vamos a decir que estas personas utilizaban otro tipo de formas de, mm, de comercializar, finalmente. La economía tiene que ver todo con recursos, incluso con la economía familiar. La economía de sus casas muchas veces no tiene que ver con dinero, sino que cómo se organizan los recursos alimentarios, por ejemplo. ¿Bien? ¿Habrá alguna dimensión que falte?
Territorial. ¿Territorio? El territorio está acá, en político. Ah, Vamos, vamos, vamos. No lo voy a dejar tranquilo. psicológico. No vamos a partir. Ah, el psicológico. Sí. El psicológico está acá en cultural. Vamos, vamos. O el profe hincha pelota, no lo voy a dejar tranquilo. No vamos a poder avanzar hasta que me digan. Profe, Dígame, ¿puede mandar el link de la clase de nuevo? el link Que de a la José clase. Ignacio se le salió. No se puede volver a meter. No se puede volver a meter. Ya. ¿Ese es? Ah, pero tú dices que se lo envía al. Ya, se lo voy a enviar por correo. Sí, al correo. Ya. José. ¿Qué puedo escribir en el asunto? Profe, Gracias. Ah, ¿se ha dado cuenta que ahora eh, esto de la tecnología hace todo más fácil? por supuesto. Ya. Imagínese, ahora Sí, usted pues. con 4 clics y ya envió algo. Listo. Ya, pues. Empecemos a analizar los conceptos. Subdimensiones. Ya. Cuando uno estudia, querido estudiante, valga la redundancia, cuando uno estudia un proceso de la Guerra Fría, primero no se dice Guerra Fría propiamente tal, sino que para poder contextualizar la Guerra Fría nosotros tenemos que hacer algo ahí. ¿Qué nos falta en este cuadrito? Contextualizar. ¿Ya? ¿Puede ser parecido? ¿Cómo contextualizarías? Poniendo los años. Ah, muy bien. ¿Cuáles son los años de la Guerra Fría? 1945, 1990. 91. 1945. ¿Por qué? Ah, 90, 1990. O así miren, cuando ustedes tengan una duda con respecto a el año que termina, uno tiene que poner el... puta, no resulta. Ya. Esperen, déjenme... Pero ¿y por qué no entra? ¿No puede? Ahí está. La Trinidad. Esta cuestión de la tecnología. Está desactivada todas las personas ya. Ya listo. Ahí pueden entrar más rápido. Ok, ya. Entonces, para poder contextualizar algo, tenemos que decir, en primer lugar, que un hecho histórico parte con un año. Y si nosotros queremos ser más específicos todavía, con ese hecho histórico podemos decir algunas cosas sobre esos años. ¿Por qué hablamos de 1945? Señor Fuente, usted que es el experto ahí en la Guerra Fría y le gusta el tema. Porque ahí como que Estados Unidos y la Unión Soviética se dividieron el mundo. Perfecto. Eso es la Guerra Fría, pero ¿por qué el año? Es un hito, es solamente un hito. Terminó la Solamente ahí Segunda tenemos que Guerra entender. Mundial. Muy bien. Segunda Guerra Mundial. Por si acaso estas letras son de niños chicos, ¿ah? Por eso que están así. Porque hago clase en... Bien. Y 1990, ¿cuál es el hecho de 1990? Un acuerdo, creo que fue. ¿O no? ¿Ya? ¿Por qué hay distintas interpretaciones de cuándo termina la Guerra Fría? Soy el profesor que hinchador. Ya, pues. ¿Qué significa que la historia sea interpretativa? La otra semana voy a tener como 10 nomás, se van a aburrir.
Es objetivo que ¿Qué, lo vista por la perspectiva que uno tenga. qué es lo que... Ya, excelente, muy bien. Ese es un concepto clave, la interpretación. ¿Por qué unos dicen que termina el 90 y tú dices que termina el 91? Yo solo lo ¿Cuándo leí. termina? Ya, pero ¿cuándo termina realmente la Guerra Fría? Láncense con algo, porque como les digo, es interpretativo. Por la caída del muro de Berlín y después cuando desapareció la Ah, Unión Soviética. eso. ¿Cuál es más importante? La desaparición de la Unión Soviética, yo creo, por eso se Claro, da más eso. tiempo. Sí. Desaparición de la... ¿Cómo podemos decir desaparición de la URSS? No podemos decir desintegración, Caída de podría la ser. URSS. ¿Ya? Caída. Es un concepto bien raro, URSS. Pero sí. Que después se transformó en Profe, Rusia, ¿cierto? Y la Rusia... Ah, si es un dale. concepto bien raro, ¿qué palabra usted pondría en vez de una caída? Caída. Desde mi punto de vista sería desintegración. Desmembración. Sería desunión. Sería... Pues lo que Desmembración, pasa es algo que así, cuando... creo que quedaría mejor. Claro. Sí. Pues no caída porque... Bueno, se conoce como caída, pero lo vamos a dejar como caída. Porque también algunos hablan de desintegración de la URSS, otros hablan de la desaparición de la URSS, porque la URSS dejó de existir igual que una serie de países que existían hasta antes de 1990. ¿Cuáles? Hay países que en la Austria-Hungría. actualidad no existen. Austria, Hungría, sí. ¿Algún otro? Yugoslavia. Yugoslavia, Checoslovaquia. Ah, justo iba a decir Checoslovaquia. Eh, pues, está la por escoba con los países balcánicos. Bien, Guerra Fría. Profe, ¿qué Excelente. Ahora significa vamos con balcánico? Balcánico, es de la península de los Balcanes. ¿Qué país Ah, actualmente está en la península de los Balcanes? ¿Qué Grecia. país actualmente está? Grecia, muy bien. ¿Y más para arriba? Bulgaria. Bulgaria, sí, pues, Bulgaria, Grecia, Bosnia, Serbia, está ahora Montenegro, está Macedonia. Macedonia, gracias. Macedonia también está ahí. Bien, ya pues, avancemos con la Guerra Fría para poder entender este concepto de la multidimensionalidad. ¿Qué podemos decir con respecto a el poder? Que era una guerra del poder tecnológico. Poder tecnológico, ahora sí, Poder militar, mejor dicho. también. Ya. ¿Cuál fue la principal característica de la Guerra Fría basado en la Que pelearon por el dimensión petróleo. política? Ah, ¿Eso es económico o es político? económico porque les daba Claro. eso. ¿Fue lo más importante durante la Guerra Fría el petróleo? En algunas ocasiones. Es que es lo que inició la Claro. guerra, entonces como algo importante. La Guerra Fría. Ah, sí, pero no necesariamente la Guerra Fría fue por eso. Pero fue una dimensión, porque en la década de los 80 quedó la escoba en el petróleo porque aumentó el precio y se produce una crisis económica que se llama la crisis del petróleo. Pero no es lo esencial desde el punto de vista del poder. ¿Qué es lo esencial desde el punto de vista del poder? Vamos a ver una sola cosa porque si no les vamos a hablar mucho. Que había dos países que ejercían el poder. Exactamente, muy bien. Vamos a ponerle E, U. En verdad es así. Punto U. Y la URSS. Excelente. Otra cosa es una característica también de vamos a poner otro. Es una característica de la
del poder durante la Guerra Fría. ¿De qué forma manifestaban ese poder estos dos países? ¿Cuál era una manifestación de poder? Le voy a dar el puro dato de cómo se llama. Esto lo vamos a poner más chico. Profe, tengo una duda. Dale. En la Guerra Fría hubo Ahí. enfrentamientos o ¿Entre no quién? entre la URSS y Estados Unidos. No. ¿Y hubo muertos? Sí. Ah, eso era. Gracias. Concepto clave. Geopolítica. Porque ya no vamos a utilizar el otro concepto que Política. vimos cuando eran más chicos. ¿Qué es lo que es geopolítica? Lo del territorio. Eso, muy bien. Es algo que tiene que ver con el territorio. ¿Y por qué la geopolítica era tan importante durante la Guerra Fría? Porque quien más territorio tenía, más poder tenía. Te explique. ¿Cómo? Dale, Pablo. Explique. Mientras más territorio tenía la nación, más poderosa era. Sí. Excelente. Por los Muy bien. recursos. Recursos. Muy bien. Está Los todo recursos que relacionado. daban esas ¿Algo más? tierras le ayudaba al país que Sí. estuviera. Sí. Muy bien. Están También soltándose por mal, ellos ¿viste? mismos, o sea, más por su lado ellos. Voy a Profe, dar en un ese ejemplo de tiempo, eso. ah, ¿Ah? en Dale, dale, ese dale. tiempo, Chile, ¿de quién era? ¿De quién era? No es que haya, no es exactamente la palabra precisa para decir de quién era. ¿Cómo lo podemos decir? ¿A quién apoyaba? ¿Quién fue el presidente? ¿Quién ¿No? gobernaba? ¿No? ¿Quién gobernaba? Sí. Pero en relación a la pregunta que está haciendo el Benjamín, No sé. ujú, ¿A quién le pertenecía el territorio? No sé. claro, algo parecido. Bueno, ven que cuesta un poco acomodarse a los conceptos y poder decirlo en forma precisa. Es muy importante, queridos chiquillos y chiquillas, es muy importante para estos tipos de análisis que uno quiere hacer, el que podamos definir los conceptos de manera que es lo que realmente es. Porque en el caso, por ejemplo, para tomar lo que dice el Benjamín, no es que Chile le haya pertenecido a alguien, sino que desde el punto de vista de la geopolítica de la Guerra Fría, había un concepto que es más general que se llama zona de influencias. ¿Qué significa una zona de influencia? ¿Qué será eso de la zona de influencia? Compadre pesado este profe. ¿Po? ¿Por qué no hace las cosas más fáciles? Profe, se echa el agua solo. Por eso sí, po, me carga. ¿Qué será una zona de influencia, por favor? A ver, yo creo que Chile estaba del lado, por ejemplo, es un ejemplo, no sé de qué lado estaba en ese momento, pero si estuviera del lado de Estados Unidos era por los recursos, pues, porque Estados Unidos le da protección a Chile a veces. ¿Sí? Protección por protección, yo creo que va a ser. ¿Sí? O, no sé, le da cobre, en ese tiempo el cobre era, yo creo que estaba en su buen Ya, momento. Entonces yo creo que muy era bien. como un ¿Sí? intercambio de recursos de Estados Unidos con Chile. Ya, ya. Sí, Entonces Chile sí, le convenía quedar bien con ellos para seguir con el trato. sí, nos quedan 15 minutos, ya. Está muy bien su análisis, pero Sangre por estamos sangre. hablando, sangre por sangre, pero estamos hablando de lo político. Voy Ah, a apurarme. Zona de influencia. Estados Unidos y la URSS establecieron que el mundo era un mundo bipolar. ¿Qué significaba? ¿Qué es un mundo bipolar? Cambiante.
No, sí, no. Desde el punto de vista bipolar, psiquiátrico, cambiante sí, pero desde el punto de vista político, bipolar significa otra cosa. Oye, Inestable. tipo pesado. Inestable, sí. Pero no es preciso, diría en el pasapalabra. Que solamente había dos visiones de mundo. Eso, muy bien. Visiones de mundo y territorio, geopolítica. La geopolítica de la Guerra Fría establecía dos zonas de influencia. Una zona de influencia para Estados Unidos y una zona de influencia para Rusia. Si lo vemos, algún ejemplo al tiro, algún ejemplo de zona de influencia y geopolítica. Hay dos. Alemania. Muy bien, sí, la Alemania, la Alemania, sí, Alemania. Alemania a partir de 1949 en adelante. ¿Algún otro? Se lo puede escribir y ustedes lo van a. La crisis de los misiles 1960. Ahí voy a poner ahí no recuerdo muy bien el año. ¿Qué fue la crisis de los misiles? 1960. Ahí los gringos se le hizo el potito. Andan todos chupados. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió en 1960? Crisis de los misiles. Cuba, la URSS, azúcar. Llegaron barcos rusos a Cuba con misiles. Sí, pues, eso fue. Apuntar, que hicieron los rusos, querían apuntar misiles a Estados Unidos. Ahí los gringos estaban pero vueltos locos porque estábamos en plena Guerra Fría. Y una característica de la Guerra Fría desde el punto de vista militar, ¿cuál era? Las bombas atómicas. Y eso es geopolítico, es geopolítico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos intentó de que Rusia no hiciera eso. Claro, los gringos son súper penca porque ellos igual hicieron lo mismo en Turquía. Pero obviamente esto era una zona de poder. A eso se refiere con la geopolítica. Avancemos. También hay otro hecho que marca la geopolítica en América, que es, vamos a poner el personaje. Salvador Allende, 1970. ¿Por qué eso no le gustaba a Estados Unidos? Que tiene que ver con política, poder. ¿Por qué no le gustaba? Por la ideología política de ese presidente. Exactamente. ¿Y cuál era la ideología política de ese presidente? Tipo pesado. ¿Cuál era? ¿De qué partido político era Salvador Allende? De la De Unidad izquierda. Popular. ¿Aló? Era un pensamiento socialista. Profesora María José, ¿qué está pasando? ¿Por qué los estudiantes los voy a Me da acusar? miedo esto, señora. De izquierda. Sí, era un partido de izquierda, muy bien. Era un partido de izquierda. El problema no son las ideas de izquierda. ¿Cuál es el problema que tuvo Salvador Allende? Mi general. Sí, no, pero ese fue el instrumento que usó Estados Unidos para derrocar a Allende. En ese tiempo estaba de presidente Richard Nixon. Y Richard Nixon era un anticomunista, como todos los presidentes de la Guerra Fría. Al ser anticomunista, ¿cuál era el problema de Salvador Allende? Que fue un gran logro finalmente. Se convirtió en el primer presidente en qué? En Se mezclar a los ricos y a convirtió. los pobres, ¿cierto? Es un aspecto social, estamos hablando de lo político. En ser elegido democráticamente, sí, en una Eso, revolución. muy bien, Diego. Eso, muy bien.
Los comunistas siempre se caracterizaban porque los tipos se tomaban el poder. Salvador Allende llegó al poder en forma democrática. Entonces, ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿Qué creía Estados Unidos? ¿Cuál era la Que era sensación que tenía comunista. Felipe? Dale, Miguel. Que le quitaba influencia. Sí, por la influencia. Po. Sí, ¿Cómo llamaban los estadounidenses a América del Sur? Los pobres, ¿No? ¿no? Era, ¿no? Lo consideraban su patio trasero. De hecho, un presidente lo dijo, Nixon decía, América es un patio trasero de Estados Unidos. Y ahí entramos a otro, vamos a avanzar ahí en esto. Y ahí entramos a otro tema que tiene que ver con política, que obviamente que tiene que ver con geopolítica, que es cómo Estados Unidos participó del derrocamiento de Salvador Allende. La década del 70 y 80 en América, si podemos ver la historia de América del Sur, está llena de dictadores apoyados por Estados Unidos. La CIA ha desclasificado una cantidad de documentos que así lo avalan. Incluso la semana pasada salió un documento donde la CIA, ¿qué decía de Brasil en relación a Salvador Allende? ¿Alguien vio la noticia? No. Decía de que Salvador, que el dictador de Brasil fue y apoyó a el golpe de Estado en 1973. El diario Mercurio, ustedes lo conocen súper bien, el diario Mercurio, porque todavía está. ¿De qué se le acusa al diario Mercurio en esa época? ¿Creen ustedes que podría haber sido la influencia de un diario en el derrocamiento de un presidente? Como informar en contra de él, como que estaba haciendo cosas mal. ¿Sí? Estados Unidos le pagó $1 millón a Edwards, que era el dueño del Mercurio. $1 millón para que informara, para que desinformara. Y eso está comprobado. Entonces, imagínense, geopolítica, partimos de una dimensión política y va hacia abajo y cómo una característica de la Guerra Fría impacta incluso en nuestra actualidad. Manito para arriba si es que entendemos el concepto de poder político. Profe, ¿No? profe, Dígame. ¿nos vamos a seguir con el recuerdo? ¿Sí, vos? ¿Por qué? ¿Sí, vos? Y ¿Vamos a seguir? el número me refiero al recuerdo del link que envió, Ah, es el recuadro. El de la clase recuadro. pasada. eh, ¿Pero y no lo O están haciendo? No. Mira, sí, pues tenemos que terminarlo de aquí a mañana. Así que ojalá ustedes puedan. Hay algunos que les queda muy poco. Hay algunos que incluso están. Creo que hay uno que es. Señor Suazo, creo que lo está haciendo en un Word y después lo tiene que traspasar. Idealmente, lo que yo espero es que esté listo mañana para poder continuar con lo otro. ¿Ya? Pero era necesario explicarle estas profe, diferencias ¿y va a tener nota? de. Ah, sí, pues va a tener nota. Sí. Pero no, la nota no es esta. Estamos preparando el trabajo para que lo hagan. Esto simplemente es para como una simple preparación, entre comillas, el recuerdo. Claro, exactamente. Sí, sí, porque el tema después, cuál es la nota realmente, es, primero tenemos que ver las fuentes de información primaria y secundaria. Luego de eso tenemos que aprender, más que las fuentes de información primaria y secundaria, tenemos que aprender a citarlas, tenemos que aprender a hacer recuadros de citas y luego utilizar esas fuentes de información para generar un producto. Ese producto puede ser o un artículo científico, o puede ser un material audiovisual, o puede ser un material visual. Entonces, lo que estamos haciendo ahora recién es como
tratar de incorporar ciertos conceptos que son importantes que lo sepamos para después poder hacer un buen trabajo, porque si yo les digo a ustedes, ya estudien sobre un tema, pero no les doy los lineamientos de cuáles son los conceptos que tenemos que trabajar, no nos va a salir muy bien. La experiencia dice de que si a uno le dicen simplemente toma el trabajo, cada cual va a hacer lo que se le dé la gana. Entonces lo que estamos haciendo aquí con el tema del recuadro, primero es que ustedes elijan un tema de interés. Segundo, que ese tema de interés lo puedan documentar a través de fuentes primarias y secundarias. Por lo tanto, les tengo que explicar qué es lo que es una fuente primaria y qué es lo que es una fuente secundaria. Finalmente, después de que sabemos cuál es una fuente primaria, secundaria y los tipos de fuentes, tenemos que aprender a citarlas y aprender a hacer algo que se conoce como referencia bibliográfica. ¿Qué es lo que es una referencia bibliográfica? Es un grupo de bibliografía y de fuentes primarias y secundarias que sirven para poder redactar un artículo científico, armar un material audiovisual como un video explicativo o un material visual como una infografía. Pero eso lo vamos a hacer al último. Y la nota propiamente tal es lo que tiene que ver con la búsqueda de fuentes primarias y secundarias y la generación del material o producto final. Me voy a sacar un menos ¿Clarito? uno. ¿Por qué? No sé, lo presento. No. Lo que pasa es que yo les dije al principio de que tenía que ser una vuelta larga. Y la vuelta larga es conocer todo esto. Después va a ser más sencillo que podamos ir avanzando en algunos procesos históricos que queramos ver porque ya vamos a tener un lenguaje común. Y al principio obviamente es difícil porque lo que vimos hoy día recién, uno no hace la diferencia o las personas que no son humanistas, por ponerle un nombre, no hacen la diferencia entre algo ideológico y algo político. Es como hacer la diferencia entre algo psiquiátrico y algo psicológico. Entonces hay que conceptualizar. Necesariamente tenemos que conceptualizar porque si no, no nos va a funcionar este ejercicio. Y piensen ustedes que son 2 años. Entonces al principio demoremos lo que nos demoremos en armar una base conceptual para que cuando yo les diga que estoy hablando de algo político, ustedes inmediatamente sepan que estoy hablando de poder. Si estamos hablando de geopolítico, si yo le digo desde el punto de vista geopolítico, usted inmediatamente va a cachar de que estoy hablando de la influencia que ejercen ciertos países en algunas zonas. La distribución del poder a través de la geografía. Entonces, de eso se trata este ejercicio. Así que no, tómenselo tranquilamente con harta serenidad porque es un proceso largo, pero que finalmente después va a tener sus frutos. Bien. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que he dicho? Ya, voy a concluir entonces. Primero, algún ejemplo de esto, en 2 minutos vamos a tener que llenar esto otro. Cuando se habla de la sociedad, habla de la organización social que ocurre. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la sociedad de la URSS, era una sociedad de tipo controlada. ¿Por qué controlada? Porque el Estado controlaba todas las necesidades y la distribución y la organización de la sociedad. ¿Ya? En este caso de la caída, en este caso de la Unión Soviética. Si hablamos de lo cultural, de la producción de cultural, ahí podemos tener muchos ejemplos. Tenemos los hippies, tenemos el movimiento punk, tenemos el movimiento antibomba, que son bombas. Tenemos algunos aspectos del arte que podríamos trabajar, como el pop art que salió en la década del 70, que es demasiado interesante. Entonces, ahí tenemos otro tipo de dimensión cultural. Cuando hablamos de recursos, hablamos de los tipos de economía. En este caso, tenemos una economía centralizada, que es la de la URSS, y tenemos una economía, ¿cómo se llama el sistema económico implantado por Estados Unidos?
que todavía existe, pero modificado. Empieza con C. Capitalismo. Ah, muy bien, capitalismo. Y el capitalismo. ¿Vale? Y así sucesivamente, y como conclusión, antes de terminar, claro, esto lo vimos más rápido, lo vamos a retomar mañana al principio ya. Entonces, como conclusión, dedito para arriba, manito para arriba, si es que comprendimos el concepto de multidimensional o multidimensionalidad. Eso. Muy bien. ¿Por qué les conté esto? Porque uno de los aspectos que van a tener que trabajar sobre su hecho histórico o proceso es la multidimensionalidad. Bien, pero mañana lo vamos a retomar para que lo entendamos de la mejor manera. Bien, voy a pasar la lista, tranquilen, no se vayan. Listo, y ahora la descargo. Muy bien, si pueden avanzar en su trabajo, en sus casas, se los agradecería y así ganamos un poco más de tiempo para mañana. Bien, que les Profe, vaya muy, muy bien. Ah, ¿se queda una instancia conmigo? 5 minutos. por supuesto. Dale. Gracias. Que les vaya muy, muy bien. Nos vemos mañana. Cuídense.